Pégale esa shooting 5. Ya, dale. Ya. A todas mis calorías. ¿Ya las repartiste? Buen día, queridos estudiosos. Como acordamos, vamos a ver la segunda parte de ergonomía. El objetivo sigue siendo brindar herramientas básicas sobre el tema de ergonomía con el fin que ustedes puedan aplicarlos en su quehacer diario. En el día de hoy vamos a ver la relación de la ergonomía con la seguridad y salud en el trabajo, en donde vamos a tocar los factores de riesgo de tipo biomecánico, las lesiones que se generan cuando esos riesgos, cuando la parte de prevención no nos funciona y se materializa. Y el segundo tema que vamos a ver es la antropometría como herramienta en los sitios de trabajo. Recuerden que la seguridad y la salud en el trabajo y la ergonomía tienen en común el hombre, que trabajan el hombre, la máquina y el entorno, donde en el hombre, dependiendo de su educación, entrenamiento, características antropométricas y sus capacidades, van a tener una relación definida con las máquinas, y en las máquinas vamos a tener que mirar los diseños, el mobiliario, los controles, el tipo de herramientas, si son manuales o son automáticas, la distribución de los elementos en los sitios de trabajo, la ubicación de estos elementos y la ubicación de la máquina, la cantidad de elementos que se tienen dentro del sitio de trabajo. Y otra cosa que también es muy importante es el factor de riesgo que envuelve, o el entorno que envuelve esos puestos de trabajo y esas personas que están desempeñando esos sitios de trabajo. Vamos a definir qué es un riesgo biomecánico. Es la condición del lugar de trabajo que aumenta la oportunidad de desarrollar un desorden de trauma acumulativo, por lo que se debe limitar su exposición para lograr la seguridad, el bienestar y el confort del trabajador. Para poder lograr ese objetivo, que es darle confort y bienestar y seguridad a ese trabajador, tenemos que tener en cuenta estos 4 elementos: la fuerza que debe ejercer la persona al desempeñar su trabajo, la frecuencia con la que realiza los movimientos, la posición en la que se encuentra cada una de las partes cada uno de los segmentos corporales involucrados en el proceso, y el tiempo de exposición de cada uno de esos elementos dentro de la tarea. Estos 4 elementos nos van a decir si existe un riesgo de tipo ergonómico o no, y si eso nos va a poder generar un trauma de tipo acumulativo en la persona que desarrolla la tarea. ¿Cuáles son las causas que pueden producir lesiones? Por un lado, los trabajos repetitivos y prolongados de herramientas y equipos vibratorios. Recuerden que es importante tener claro que existe trabajo repetitivo y trabajo repetido. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El tiempo de ejecución de cada uno de los movimientos. Entonces es importante que definamos si el trabajo es repetitivo o repetido. Otra cosa que nos puede generar lesiones son las tareas que exigen excesivo movimiento de las articulaciones. Otro elemento es la aplicación de fuerzas en posturas forzadas, la aplicación de presión excesiva en manos y espalda, el trabajar con los brazos muy extendidos o por encima de la cabeza, trabajar en forma permanente en posición inclinada hacia adelante, y los equipos o herramientas mal diseñadas nos pueden generar lesiones. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El primer factor de riesgo que debemos revisar es el diseño de los puestos de trabajo. Dependiendo del tipo de diseño,
del puesto de trabajo, vamos a definir la postura que deba asumir el trabajador, la altura de los planos, si es el tipo de silla o si es necesario el reposapiés. Vamos a mirar la disposición de la materia prima del producto o de los controles, la posición de los tableros, paneles y controles, el diseño y la utilización de las herramientas. Entonces, todos estos elementos nos van a definir el diseño del puesto de trabajo. Aquí vemos un ejemplo de un puesto de trabajo mal diseñado y cómo están afectando la posición o están definiendo la postura del trabajador. En esta segunda lámina estamos viendo el mismo puesto de trabajo, pero ya con las modificaciones a nivel ergonómico. Entonces vemos cómo, teniendo una buena posición de los equipos, de las herramientas, si tenemos una buena silla, si colocamos todos los elementos necesarios como el reposapiés, pues vamos a cambiar la postura del trabajador y de esa manera va a tener un trabajo seguro y con confort. El segundo elemento, que es el factor de riesgo, es la manipulación y levantamiento de pesos. Allí vamos a ver 4 elementos: la biomecánica con la que se realiza la manipulación y levantamiento de pesos, las medidas de prevención y control que se tengan o no se tengan para hacer esa manipulación y levantamiento de pesos. Vamos a mirar el consumo de energía que eso requiera, porque puede ser que esa manipulación y levantamiento de pesos sea ocasional o sea el trabajo durante toda la jornada laboral. Eso nos va a determinar el consumo de energía. El diseño del ambiente de trabajo y cómo ese diseño permite o no, o facilita o no, la manipulación y levantamiento de pesos. La postura que asuman las personas al realizar el trabajo no debe causar fatiga. El trabajo debe permitir alternar la postura para permitir descansos y de esa manera evitar la fatiga. Una postura inadecuada puede producir deterioro funcional y alteración de tipo estructural en los segmentos corporales de las personas. Recuerden que tener una buena postura guarda relación con una buena salud física. Vamos a ver ahora cómo la postura interfiere en el desarrollo del trabajo. Entonces, cuando trabajamos en posición de pie, se permite una mayor movilidad dentro del puesto de trabajo, se aumenta el área visual y el área manual, se contribuye a realizar mayor fuerza y proporciona facilidad para controlar los movimientos. El trabajo en posición sentado, por un lado, evita la fatiga, aumenta el equilibrio y la estabilidad de la persona y permite operar con mayor eficiencia, potencia y rapidez los pedales en caso de que se requiera o el uso de las manos. Aquí tenemos el tercer factor de riesgo, son las superficies y áreas de trabajo. Aquí es importante tener en cuenta 2 cosas: que cualquiera que sea la posición del cuerpo, siempre se tendrá una posición de alcance en miembros superiores y en miembros inferiores para poder realizar el alcance o poder realizar el trabajo. Y que los controles, los pedales o manuales deben, o la forma de maniobrar esos controles y esos pedales deben estar ubicados al alcance de las manos del trabajador, de manera que se minimicen los movimientos
y para que sea mucho más eficiente el trabajo. En la medida en que el trabajador tenga que extender sus movimientos, hará que el trabajo sea más lento y menos eficaz. Recuerden que las manos son los ojos para aquellas personas que no pueden ver, las palabras para aquellas que no pueden oír y son las herramientas por las cuales todos nosotros sostenemos nuestra vida. Ahora vamos a ver los desórdenes de trauma acumulativo en miembros superiores. El cuerpo humano está conformado por huesos, que son el sostén del cuerpo y son los que dan el soporte estático y facilitan el movimiento. Las articulaciones, que son la unión entre los dos huesos y que tienen la capacidad de realizar los diferentes movimientos. Los músculos, que son los que sostienen la estructura ósea, o sea, los huesos. Los ligamentos, que son los que permiten y limitan los movimientos. Los nervios, que son las funciones relacionadas con la sensación y el movimiento, o sea, los nervios son los que nos permiten saber en qué posición está el cuerpo o si las cosas están suaves o frías o duras o blanditas. Y los tendones, que son los que conectan los músculos al hueso. Entonces ahora vamos a ver que cuando hay una lesión se afectan y esas lesiones se llaman desórdenes por trauma acumulativo, que están definidos como la enfermedad del sistema musculoesquelético que se desarrolla por la acumulación de tensión en un periodo determinado. ¿Cuáles son esas enfermedades que se generan por trauma acumulativo? En primera instancia están las tendinitis, que pueden presentarse en hombro, en codo o en mano. En hombro se llama manguito rotador, en codo epicondilitis o epitrocleitis y en mano se llaman tendinitis de flexores, de los tendones flexores o de los tendones extensores. Luego está el síndrome de túnel del carpo, que es la compresión del nervio mediano dentro del túnel de la muñeca y se caracteriza por el cosquilleo o adormecimiento de la mano, dolor en mano y brazo, dificultad para sostener objetos y debilidad en la mano, lo que hace que normalmente las cosas se caigan fácilmente de las manos. Otra enfermedad es el atrapamiento del cubital, que es la compresión del nervio cubital en la muñeca. Está caracterizada por el dolor en el antebrazo, adormecimiento en el dedo meñique y anular, disminución de la fuerza al hacer los agarres, atrofia muscular en el dedo anular y meñique. La atrofia quiere decir que se adelgaza o se debilitan los músculos que van al dedo anular y meñique y genera dificultad para sostener objetos. La enfermedad de Kerbein es otro desorden de trauma acumulativo. Es la inflamación del tendón extensor y abductor del dedo pulgar. Su sintomatología son dolor al realizar movimientos con la muñeca y limitación funcional, o sea, limitación para agarrar objetos que implican el uso del dedo pulgar. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El primero es el de carga física por trabajo estático, en el que la contracción muscular es continua y mantenida dada por la postura. Y el segundo es dado por el trabajo dinámico, donde hay un esfuerzo muscular, donde hay desplazamientos y se transportan o se manipulan objetos pesados. En estos dos hay que tener en cuenta la frecuencia, la posición y la fuerza. Estos son tres elementos que nos disminuyen o nos aumentan las posibilidades de que se generen enfermedades. En la frecuencia tenemos que mirar la división del trabajo y el ritmo de trabajo.
Estos dos elementos nos van a generar fatiga muscular por repetitividad, fatiga mental, insatisfacción o estrés. ¿Cuál es la prevención y control para disminuir la frecuencia? Ampliar las tareas, rotar las tareas y reducir las repeticiones de la tarea que se está desarrollando. La posición que asuma el cuerpo al realizar la tarea depende del diseño del puesto de trabajo, de la postura de la persona, de la altura de planos y del diseño y la utilización de las herramientas. Bueno, muchas gracias. No sé cómo siempre. ¿Cuáles son las medidas de prevención y control? Adaptar el trabajo al trabajador de acuerdo a sus condiciones físicas, adaptar la postura acorde a la tarea y adaptar la altura acorde a la postura y al tipo de esfuerzo que requiere la actividad. Otra forma de prevenir y controlar la posición es definir que las herramientas que utiliza la persona son acordes al tipo de movimiento y al tipo de trabajo, al sitio de trabajo que hace. Y dos, hacer adaptaciones al trabajador y al puesto de trabajo. El tercer elemento es la fuerza al hacer la manipulación y levantamiento de cargas. Para ello, las medidas de prevención y control son establecer o manipular y cargar pesos dentro de los límites permisibles, que en mujeres son 25 kilos y en hombres 50. Proveer ayudas mecánicas para el manejo y manipulación de cargas, disminuir la presión y el esfuerzo, y educar sobre métodos correctos para la manipulación y transporte de cargas. Otras medidas de prevención y control es que los puestos y materiales deben organizarse de manera que se pueda trabajar, por ejemplo, en puestos de escritorio donde las muñecas estén rectas, la espalda y el cuello esté recto y relajado, los hombros estén relajados y los codos estén cerca al cuerpo. Otros métodos son los ejercicios de estiramiento y relajación dentro del puesto de trabajo y durante la ejecución de las tareas. Descansos cortos durante la jornada de trabajo. Cuando las personas ya, digamos que nuestros métodos de prevención y control fallaron y las personas ya se enfermaron y tienen algún tipo de lesión, debemos dar un manejo o un tratamiento dentro del tema laboral. ¿Y cuál es ese manejo? Pues revisar si es necesario hacer un cambio de actividad para la persona, hacer adaptación de las herramientas de manera que se elimine el factor de riesgo que generó la lesión, el mirar si se puede diseñar ergonómicamente el puesto de trabajo, controlar las actividades de la vida diaria que aportan a esa lesión, hacer uso del tiempo libre y establecer tiempos de descanso. Otra forma que tenemos para el trabajo en ergonomía es educar a nuestros trabajadores en cuanto a métodos de relajación, ejercicio y manejo de postura. Entonces, recuerden que el mayor factor de riesgo es para que se genere una lesión es la postura estática. Entonces se deben hacer ejercicios por 5 minutos o 10 minutos. Aquí en la gráfica vemos algunos ejemplos. Hay que hacer relajación de las partes del cuerpo involucradas. En cuello debemos mover la cabeza hacia adelante y hacia atrás, evitando movimientos bruscos, y girar la cabeza hacia los lados. Cuando trabajamos sentados o cuando trabajamos de pie, debemos hacer ejercicios de estiramiento de brazos y estiramiento de tronco.
de manera que podamos disminuir la fatiga y la tensión en hombros, cuello y espalda. Estos son otros ejercicios que nos permiten estirar cuello, estirar hombros, relajar hombros, estirar muñecas. En esta gráfica vemos los ejercicios que se pueden hacer estando sentados en nuestra silla de trabajo. Son ejercicios en brazos, en tronco, en piernas, en espalda y en manos. ¿Cómo vamos a prevenir? Suprimiendo los factores de riesgo, disminuyendo el ritmo del trabajo, alternando las tareas repetidas o repetitivas que tenemos dentro de nuestra operación, aumentando el número de pausas durante la tarea repetitiva, rediseñando las funciones que presentan problemas de adaptación. Recuerde, las lesiones son costosas para el trabajador, la familia y también para el empleador. Cuando nuestros trabajadores se enferman, no solamente se afectan ellos, sino que también se afecta a su familia, a su entorno y también se afecta la productividad de la organización. Vamos a mirar ahora la antropometría como herramienta para el manejo de problemas en el sitio de trabajo. Primero vamos a ver qué es la antropometría. Es el estudio del hombre en relación a sus medidas o dimensiones, realizando una colección, análisis y tabulación de datos numéricos. La antropometría se clasifica en antropometría estática, donde las dimensiones estructurales del cuerpo como peso, talla, longitud de segmentos, ancho entre puntos específicos, espesores y perímetros. Y la antropometría dinámica, que son las dimensiones funcionales resultantes del movimiento del cuerpo o de sus partes. Y está dado por los cambios posturales, las medidas de ángulo, velocidad y aceleración al momento de hacer la actividad y los ritmos del movimiento. Las medidas antropométricas nos sirven para aplicarlas al diseño de estaciones de trabajo, para el diseño de sillas, para la selección de sillas o mesas, para la selección o diseño de herramientas, equipos y máquinas para una determinada actividad. La aplicación de la ergonomía nos proporciona herramientas para diseñar puestos de trabajo que cumplan con la medida poblacional, para definir cuáles son las medidas extremas de las poblaciones, o sea, las personas más altas o más pequeñas, y de esa manera poder diseñar puestos de trabajo, y para hacer diseños de puestos de trabajo específicos para el individuo. Según los autores Barnes y Squire, ellos nos presentan esta gráfica en donde nos dan las superficies de trabajo mínimas, normales y máximas, donde las superficies mínimas corresponden al espacio que hay entre los hombros de la persona. Las normales son las que están definidas desde el centro del cuerpo hacia afuera, donde nuestro brazo no se separa del cuerpo, y las máximas están entre el largo del brazo, el alcance que da el largo de cada uno de los brazos. Entonces, cuando vamos a diseñar o vamos a rediseñar un puesto de trabajo, es importante que tengamos estos alcances muy presentes, porque es que eso nos va a evitar las lesiones y nos va a evitar los sobreesfuerzos de las personas dentro del puesto de trabajo. Estas son las dimensiones que tenemos que tener en cuenta
cuando diseñamos o cuando analizamos un puesto de trabajo en posición sentado. Aquí es importante tener en cuenta el alcance visual, el alcance de los miembros superiores y el alcance de los miembros inferiores. ¿Cuáles son esas dimensiones que vamos a tener en cuenta? La altura de la superficie, el alto de las rodillas con pierna no cruzada, la altura de las rodillas, el ancho para el desempeño de las rodillas, la altura del asiento, el ancho para el desempeño de los pies, el espacio para levantarse, el espacio para coger los objetos al frente, el espacio para llevar los brazos hacia arriba, el ángulo del teclado o del panel o de la herramienta que vamos a utilizar, el ángulo del teclado para operación con una mano, el ancho de las caderas, la distancia máxima para tomar objetos y la altura máxima de la cabeza. Hay que ser cuando está hablando acá con un estudiante. Ahora vamos a mirar estas dimensiones que se encuentran acá definidas son para diseñar o para revisar puestos de trabajo cuando estos son desarrollados en posición de pie. Entonces ahí tenemos que mirar la altura de la superficie de trabajo, la altura del desempeño de la rodilla, o sea, el movimiento de la rodilla, el ancho del movimiento de rodillas, la altura del desempeño del pie, el ancho que se debe tener en cuenta para que el pie pueda moverse, la distancia hacia atrás, el máximo alcance de acceso en altura para que la persona no tenga que trabajar agachada, el máximo alcance de acceso a la distancia, o sea, el espacio máximo que da nuestro brazo para coger los objetos, tanto hacia arriba como hacia adelante y hacia los lados, el espacio para agacharse atrás, el espacio para agacharse adelante, la extensión lateral del máximo de alcance del brazo y la altura del trabajador. Aquí en esta gráfica vemos dos diseños de puesto de trabajo, uno donde vamos a ver las alturas y los anchos que se deben tener para que la persona y la medida visual que debe tener la persona, por ejemplo, para trabajar de pie. Y aquí son la medida visual, los alcances y los anchos y las alturas que se deben tener para una estación de trabajo en posición sentada. Cuando nosotros tenemos una estación de trabajo en posición sedente, debemos tener en cuenta las características del asiento y son muy importantes porque de ello depende también el confort y el desempeño que el operador o el trabajador tenga al realizar la tarea. Y debemos tener en cuenta que la altura, que las sillas deben permitir graduar su altura y que ésta no debe exceder la longitud de la pierna, que la profundidad del asiento está determinada por la longitud en posición sentado tomada desde la cadera hasta la rodilla de la pierna del trabajador, que el ancho del asiento es importante y se calcula con el ancho del tórax y de la cadera de la persona, que el asiento debe diseñarse pensando en la función que se va a cumplir. Entonces, estos elementos son importantes cuando nosotros queramos elegir o diseñar una silla para un puesto determinado. Dependiendo del tipo de trabajo, vamos a definir el ángulo en el que debe estar el cuerpo del trabajador. Entonces la postura 1 es para descansar, entonces el ángulo es de 115 grados para que la persona descanse su espalda. La postura 2 es para prestar atención a instrucciones o conferencias, donde el ángulo es a 105 grados. La postura 3 es para atención a respuesta de mecanismos, donde el ángulo debe ser de 90 grados. Y la postura 4 para trabajar con ligera inclinación al frente, que es en un ángulo de 80 grados.
Aquí en estas gráficas que les voy a presentar a continuación se muestran cómo se toman las medidas en cabeza, cuello, hombros, manos, codos, cadera, pies, rodillas, para poder hacer los diseños necesarios en los diferentes puestos de trabajo, en posición de pie o en posición sentada. El alcance del brazo, el ancho de los codos, el ancho de los brazos, la circunferencia y cuello de cabeza, las diferentes medidas que se deben tomar en la mano. Estas son las medidas para posición sentado. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ok, entonces nos vemos pronto. Cualquier duda, por favor, comuníquenmela por el correo electrónico. Que tengan un feliz día.